Buenas tardes, nos encontramos con Jack Sanabria, Nicolás Garavito y mi persona y vamos a hablar sobre la frialdad de la división. Bueno, la Guerra Fría fue un conflicto armado, pues un conflicto idealístico. Después de que Europa se dividiera en la Segunda Guerra Mundial, Hitler fue derrocado por la URSS, la Unión de la República Socialista Soviética, y América, Sí, Estados Estados Unidos. Unidos. Ellos se unieron para derrocar a los nazis que están en su mejor momento. Entonces, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ellos empezaron a tener conflictos de ideologías por el Básicamente capitalismo y por y el socialismo. el socialismo. Y básicamente fue como una división entre ideales personas que tenían los dos países, por así decirlo. Sí, se llama Guerra Fría porque jamás hubo un conflicto directo, sino que peleaban por demostrar cuál era mejor, porque claro. tenían miedo de los dos, así como yo te tengo miedo y tú me tienes miedo, entonces no nos atacamos porque nos tenemos miedo Por ambos. ejemplo, la URSS con los satélites y el hombre en la luna de Estados Unidos es la competencia entre ellos dos. Y siempre están peleando hasta la actualidad, siguen peleando por ver quién es mejor. La Guerra Fría nunca ha terminado, literal. Por ejemplo, un ejemplo de ello, por así decirlo, una consecuencia de esta guerra literal fue la división entre países como por ejemplo Vietnam y Corea y eso. Bueno, la de Vietnam fue más como la caída de Francia también. También no podemos recalcar que solo fue en Europa, solo fue en América, también acá en Latinoamérica hubo varias representaciones, como Sí. las guerrillas en Colombia, la rebelión de Cuba. Y Hubo varios que esa pelea hizo que los países se dieran cuenta que podían mejorar. claro, y también tiene que ver también esto mucho en la colaboración entre Colombia y la guerra entre Corea. Sí, como ellos no peleaban en sus territorios, sino que usaban otros países para pelear ahí, como fue la guerra de Corea en el Monte Calvo, donde socialistas pelearon contra capitalistas, Colombia fue a apoyarlos, fue lo único que los apoyó, por eso hay un monumento allá en Corea del Sur, las guerras de Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. El norte creo que fue apoyado por Estados Unidos, si no mal recuerdo. No, Vietnam del Sur fue apoyado por ¿Por la URSS? Estados América y Vietnam del Norte fue apoyado por la Por la URSS y por URSS. China. Sí. Pero pues, o sea, Bueno, y básicamente, generalmente hubo un final en esta guerra. sí, pero Bueno, lo que pasa es de que como terminó la Guerra Fría, terminó en 1991 cuando, digamos, la Unión Soviética se desintegró y muchos países comunistas pasaron a tener sistemas democráticos o capitalistas, lo que dejó como unas consecuencias de mucho miedo por una posible guerra nuclear y y la creación de alianzas militares como el Pacto de Varsovia y la OTAN y un mundo dividido entre el bloque occidental, Estados Unidos, y el bloque oriental, la URSS. y pesar que ya pasó que casi por ahí, más o menos más de 80 años, y todavía sí existe el terror de que exista una guerra nuclear que nos acabe a todos, porque o sea, si se pone a pensar por la simple competencia que tienen estos dos países, todos podemos terminar afectados, incluyendo literal todo el planeta. Yo estaba investigando y me di cuenta que hubo una ocasión que Se desata una guerra nuclear. que se desató una guerra nuclear, no me acuerdo el país, pero estuvieron a punto de hacer una guerra nuclear, literalmente ya estaban preparados, pero hicieron un pacto y lo dejaron ahí, retiraron tropas y todo. Sí. Y eso que decían de que ellos luchaban con muchas amenazas, tecnologías, propagandas. Y a la final, que tanta propaganda, tantos procesos y los avances en la humanidad van a terminar en una guerra. El hombre en También, la luna va a terminar en una explosión nuclear. también la Guerra Fría es muy reconocida por el miedo que infundió, porque América siempre rodeaba a Europa y a su propio país con aviones con bombas, por si la URSS atacaba, ellos ya estaban preparados para contraatacar. Sí, claro, y también ya pues, una teoría que también aporta mucho a lo que es como la Guerra Fría, eso también sería, por así decirlo, la teoría del Área 51. Porque se dice, bueno, hay dos teorías. La primera es que dice que el Área 51, pues experimentos, por decirlo, con extraterrestres, pero lo que más da pruebas de que sea más verídico es que el Área 51 haya sido una base militar para probar nuevos aviones de caza, para Sí, estar o sea, preparados también literal. tenemos muy poca información del Área 51 y siempre ha sido un área muy extensa para explorarlo. Sí, Jamás no, hemos es sabido qué muy hay ahí. privado, sí, es muy privado. Siempre ha sido como muy privado, nunca nos han dicho nada, nunca se han comunicado como hay esto, tenemos esto, o sea, nunca sabemos nada que hay ahí.
y también cambian mucho de sitio porque dicen la encontramos y cuando uno va No a está. ver o investiga también te dice que ya no está, que eso jamás existió. Sí, es una búsqueda constante porque obviamente pues No nos queda encontrarse por respuestas. Así que yo creo que por así decirlo, si esta teoría fuese de verdad de que fue utilizada como un laboratorio de naves de caza, yo creo que literalmente se van moviendo por el miedo de un traidor de la muerte. también puede O sea, ser. También, es que podría ser pueden una pasar forma. muchas cosas, pueden haber traicioneros, es que no sabemos mucho, es que No sé. solo lo que nos cuentan, solo lo que hay Solo en los libros. lo que dice por allá en lo que es como la televisión y eso, es como por así decirlo, las únicas pruebas. No puedo decir que verídicas porque no está confirmado, pero por así decirlo son las únicas pruebas que nos demuestran de Son que puras tesis porque uno nunca sabe que esto pueden puede ser ser así, sí. verdades. Y pues, a ver, o sea, Y pues ya, ya, no, sí, normal, ya, ya sería o sea, todo porque básicamente, no por así tenemos decirlo, más información de nada más sí, ahí. porque básicamente, por así decirlo, lo único que se tiene asegurado ahorita es que muy probablemente en el futuro tengamos una guerra nuclear que por la competencia de esos dos también, ambos terminan afectados tanto como por sus armas del otro bando, como por sus mismas armas. Pero así vamos a terminar todos afectados, o sea, van a No, ¿se terminar sabe por muchos qué no? países afectados. Porque la URSS acabó, ya no está URSS, solo me queda América, la gran potencia. URSS ya no está. URSS se destruyó a sí misma. Hubo un conflicto interno y por eso se destruyó. Entonces, ninguno ganó. No fue un empate, tampoco fue que nadie ganó. URSS se destruyó a sí misma. URSS ya no existe. Entonces ya no hay guerra. Pero si en algún punto pueden pensar en regresar, que o sea, lo más probable sería porque aún así Estados Unidos demuestra avances y así decirlo por así decirlo como el tema con los nazis, puede haber uno que otro Aquí la única guerra que podríamos ver sería la de América con China. también, que también pues China está en lado de la URSS, así que Pero bueno, tampoco es que estemos también 100% asegurados de que no vaya a haber otra guerra, porque pues sí claro, están dando inicios de que puede llegar a haber otra guerra con el y tema podemos terminar. Bueno, jodidos pues, todos, literal con el fin de Exacto. la humanidad, básicamente con la cantidad de radiación que se liberaría. Sí, bueno, señor. no tenemos más información ahí, ya no podemos dejar nada. Bueno, Sí, ya, bueno, pues entonces esto Bueno, fue el podcast. esto fue poco. Ya, Chao. chao. hasta luego.